Muy bien. Frente a esto que hemos hablado, traigo a memoria este libro que has escrito tan importante, conocido como el Catechismo. Este libro fue escrito en el año 2008. Yo lo leo y me sorprende muchísimo porque no me parece un libro escrito en el año 2008, sino por el contrario me parece un noticiero, me parece un diario al día de hoy. Muchas cosas que están ocurriendo de, o sea, de la situación que se vive, ya tú las habías mostrado cuando ni siquiera existía como Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Me sorprende mucho esto y bueno, frente a este tema, tengo algunas preguntas frente al libro. Nos dice lo siguiente, nos dice, primero dice, ¿usted cree que Benedicto XVI, por inspiración divina, tomó la resolución de abdicar al papado para salvar a la iglesia? O sea, es en este momento cuando hablamos de dos papas, tenemos a Benedicto XVI, la situación que tenemos hoy en día, primero, ¿qué señal le da el tener los dos papas y qué papel está jugando Benedicto XVI en este momento? Bueno, ¿quieres que hablemos del Catejón de Tesalonicenses? Ah, perfecto, sí. Porque esa es una señal que nos da, en este caso no es San Juan del Apocalipsis, sino que es San Pablo. Y es prácticamente la única mención fuera del Apocalipsis referida al anticristo. Si bien San Pablo nunca le llama al anticristo, siempre le dice el hijo de la perdición, el hombre sin ley, el impío, usa varios adjetivos para referirse a este personaje. Y entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando está hablando del misterio de la iniquidad, de cómo el mal se va expandiendo, ya desde esa época que está escribiendo a la comunidad de Tesalónica, dice en ese capítulo 2, versículo 3 al 8, primeramente habla del catejón en griego, que quiere decir obstáculo o retenedor. Pero es muy importante porque en el versículo 6 habla es un pronombre neutro, cuando habla de to catejon, lo que retiene, ¿no? Y eso que retiene, pues obviamente es la fe, a la maldad de esa época, a la iniquidad. Pero después en el versículo 7 usa el pronombre personal masculino, ¿sí? Que es to catejon. Y en ese caso se está refiriendo necesariamente a una persona que dice que en cuanto sea quitada del medio, inmediatamente se manifestará el impío. Entonces nos está diciendo que para que el anticristo se manifieste, aparezca en la escena mundial, antes tiene que ser removida esta persona que está retrasando, obstaculizando su manifestación pública. Entonces, ¿quién es esta persona a la que se refiere en esa carta el apóstol San Pablo? Bueno, pues sin lugar a dudas se refiere al Papa. ¿Por qué? Porque al Papa es a quien Cristo le encarga la labor de custodiar el depósito de la fe, custodiar el tesoro de la fe, en contra de la iniquidad, en contra de la apostasía. Entonces, es necesariamente un Papa al que se está refiriendo San Pablo. Ese Papa que está en vida es el que está haciendo que se retrase la manifestación del anticristo. En cuanto ese Papa sea quitado de en medio, es decir, sea asesinado, en ese momento ya podrá manifestarse el impío. ¿Por qué? Porque pongamos que se refiere a Benedicto XVI, aún no hablando, aún no diciendo nada, aún estando oculto, el puro hecho de que él esté vivo, ya con todo lo que ha escrito, ya con todo lo que ha dicho, ya con toda la doctrina que tiene detrás,
que básicamente es toda la doctrina de Juan Pablo II, más la suya, o sea, son más de 35 años de doctrina, en la cual él ha venido reiterando el magisterio auténtico de la Iglesia. El simple hecho de que él esté con vida está impidiendo que aparezca el anticristo, porque él podría inmediatamente hablar, incluso ya ha hablado, repito, aparte de que hay 4 documentos en estos 7 años que él lleva oculto, 4 documentos que él ha firmado como Papa Benedicto XVI, y son pues para combatir herejías que se han estado propagando en estos 7 años. Entonces, él, digamos que le debe de causar bastante malestar a los globalistas que quieren imponer este gobierno mundial socialista y ateo. Es decir, que puede ser entonces esta la causa por la cual Benedicto XVI renunció. Pues sí, desde luego, él lo dijo desde el inicio: rogad por mí para que los lobos, para que no huya yo ante los lobos, porque ya desde antes de que él sube al pontificado sabe que hay una persecución muy fuerte en contra suya. Eso se va acentuando cada vez más, y llega el momento ya hacia el año 2011, 2012, en donde ya se concretiza en amenazas muy, muy concretas. La última de ellas es una amenaza de muerte, que él mismo nombra una comisión de 3 cardenales para que investiguen si es real esa amenaza de muerte y de dónde viene. Le entregan un dossier más o menos de 300 páginas de resultado de 6 meses de investigación hacia las Navidades del 2012, y al verlo es donde él toma la decisión de renunciar, porque lo iban a envenenar en no más de un año. Hay testimonios de que él hace llamadas ese día, antes de las Navidades, a su hermano, el sacerdote Georg Ratzinger, al vicario de Roma, anunciándoles que ya en febrero iba a anunciar su renuncia. Entonces son toda esta serie de ataques, de presiones, de amenazas, las cuales él, no por huir ni tampoco por miedo, déjame decirte, no es la amenaza de muerte, sino que lo que él hace es renunciar para retrasar el cisma. Y de hecho es lo que él ha estado logrando en estos 7 años, que el cisma se retrase, porque ya también una de las amenazas era la de, sobre todo por un grupo de obispos y cardenales alemanes y estadounidenses, si él no renunciaba, o a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, crear una nueva iglesia separada de Roma, para la cual tenían ya más de 2,000 firmas de laicos, sacerdotes, obispos y cardenales. Esa es una de las amenazas. Entonces, lo que él hace es retrasar el cisma, y es lo que ha logrado hasta ahora. Podríamos entonces interpretar que es él, el obispo vestido de blanco del cual nos habló la Virgen de Fátima. Yo estoy convencido de que así es. Y antes de Fátima, recordemos que en el año 1909, el Papa San Pío X tuvo una visión que es idéntica a la que tienen los niños en Fátima 7 años después en Portugal. El Papa dice: no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y ser finalmente sacrificado, ¿no? Asesinado. Entonces, el primero en decir esta profecía, que aún no se ha cumplido, fue el Papa San Pío X en el año 1909. Y digamos que falsamente el Vaticano trató en el año 2000, en junio del 2000, hacernos creer que esa profecía del Papa San Pío X y de los niños en Fátima fue el atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 en Plaza San Pedro.
lo cual es totalmente falso. No tiene ninguna coincidencia, primero porque Juan Pablo II no salió huyendo de Roma, no estaba en ruinas la ciudad, no había cadáveres de sacerdotes, obispos religiosos laicos, y finalmente no murió asesinado. Es decir, no hay absolutamente ninguna coincidencia del tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima, con lo que el cardenal Angelo Sodano quiso hacernos creer en el año 2000, pero en absoluto. Esa tercera parte y una cuarta, que por cierto aún no se ha dado a conocer, todavía están por cumplirse en un futuro. Y comienza con la apostasía desde el vértice de la Iglesia y termina con la huida del Papa de Roma, tal como lo dice el Papa San Pío X. Ahora, hay un dato muy interesante, y es el siguiente. Si me permites releer esa tercera parte del secreto. ¿Por qué? Porque Lucía, que es la que escribe, dice que vimos dentro de una inmensa luz una escena como dentro de un espejo, un obispo vestido de blanco, del que tuvimos el presentimiento fuera el Papa, huyendo de una ciudad en ruinas, medio tembloroso y con paso vacilante, sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos. Fíjate lo que él dice: vimos a un obispo vestido de blanco. Esto es muy raro porque un obispo normalmente no viste de blanco. Y segundo, si era el Papa, ¿por qué no lo vieron claramente? Ahora, sigue esa revelación. Este persona dice que después vieron, llegando a una cima, postrado de rodillas a los pies de la cruz, el Santo Padre, el Papa, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon, etc. Aquí sí está hablando del Papa, del Santo Padre. Entonces, esa distinción que está haciendo Sor Lucía de esta revelación nos llevaría a preguntarnos si en realidad no son dos papas los que huyen de Roma, porque digamos que si en algún momento hay una invasión de esta guerra, por ejemplo, de Gog y Magog, de Rusia, que invade Europa, que entra hasta el Vaticano, obviamente si hay dos papas, los dos tendrían que salir huyendo inmediatamente. Pero es muy curioso que en una se refiere a un obispo vestido de blanco y en otra se refiere al Papa. Entonces eso nos lleva a preguntarnos si realmente no son dos los que huyen de Roma. Alberto, vamos a hacer referencia a Ana Catalina Emmerich, y es en 1820, la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, tuvo una visión que narró así: vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro sería socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. ¿Cree usted que esta visión de Ana Catalina, justo hace 200 años, corresponde a la situación actual de la iglesia? Porque vemos que está reinando bastante la apostasía y no podemos negar que no existe un cisma cuando se ve justamente en el mismo confesionario. Vamos a donde un sacerdote nos dice esto es pecado, esto no, y no estamos hablando el mismo idioma como lo decimos siempre. Sí, desde luego. Y el mismo cardenal Karol Wojtyła, si no recuerdo, en el año 74, en el Congreso Eucarístico Internacional, ahí dice: se aproxima, no sabía él que iba a ser papa, se aproxima la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia. Entonces, esa lucha que él ya veía desatada entre una iglesia y una antiiglesia es la que cada día está más fuerte. Tenemos el otro testimonio hay muchos libros escritos por Ricardo de la Sierva, por Malachi Martin, por muchos historiadores que han estudiado la iglesia en los tiempos modernos,
que nos hablan de una infiltración dentro de la iglesia. Está, por ejemplo, el libro de Historia de un antiapóstol 1025. Resulta que el que llevaba este maletín tiene un accidente en coche, muere, y en el hospital, al abrir ese maletín para identificar quién era, habla de todo este plan para infiltrar a la iglesia desde los seminarios con jóvenes que se metían aparentemente para hacer la carrera sacerdotal y en realidad eran masones y eran agentes dobles de la KGB. Él es el número 1025 en haber sido infiltrado. Por eso el título del libro. Bueno, pues todos esos seminaristas, masones, comunistas que se infiltraron en la iglesia son los que hoy día son cardenales y obispos que están ocupando básicamente la curia en Roma. Por eso Ana Catalina Emmerich y otros más dicen que la apostasía vendrá del vértice de la iglesia, porque la tiene cooptada este grupo, esta masonería blanca, que básicamente es de jesuitas y de este grupo infiltrado de masonería eclesiástica, y cuya finalidad es destruir la fe desde allí, adaptando la doctrina al mundo, por lo cual pues han engañado a muchos que sienten que finalmente llegaron los tiempos de entender al mundo, pero no se dan cuenta que están tirando a la basura todo lo que es el evangelio y la tradición y el magisterio auténtico de la iglesia. Han impuesto un nuevo magisterio ecologista, marxista y de otro tipo, pero que está apartado del evangelio. Es muy importante que nosotros como católicos conozcamos estos temas y no solamente que estos temas queden en nosotros, sino que también podamos transmitirlo a las demás personas. Por eso los invito una vez más a que se suscriban a este canal y que activen la campanita para de esta forma, cada vez que tengamos un tema relacionado con lo que estamos hablando, ustedes se van a enterar. Importantísimo que lo puedan compartir en sus redes, en lo que más puedan. Es la mejor ayuda que podemos hacer para estos días. Muchas veces las ayudas materiales duran poco, pero una ayuda espiritual y de conocimiento, esto dura para siempre. Así que los invitamos a hacer esta suscripción. Alberto, tengo otras 3 preguntitas más y ya no te quito más tiempo. Este tiene que ver con la profecía de los papas de San Malaquías y dice, en la profecía de los papas de San Malaquías, el Papa Benedicto XVI ocuparía el último lugar antes de la gran tribulación. ¿Qué papel juega entonces Francisco en esta profecía o acaso no lo tuvo en cuenta San Malaquías? ¿Qué pasó ahí? No, efectivamente, según la sucesión de papas del obispo irlandés San Malaquías, que hace de los 112 papas desde que él vivía en Roma, que por cierto la escribe en Roma, aunque él es irlandés, después muere en brazos de San Benito, al poco tiempo cumpliendo otra profecía que él mismo hizo. Esta profecía habla de todos los papas y les da un lema, y vemos cómo se ha ido cumpliendo, digamos, con Juan Pablo I, ese pastor et nauta. Después viene el sol del eclipse, que es el eclipse del sol, que es Juan Pablo II. Después viene la gloria del olivo, que es Benedicto XVI, y de ahí salta inmediatamente al último, que es Pedro Romano, del cual, además del lema, pone un párrafo grande en donde dice que Pedro Romano guiará a la iglesia durante una gran tribulación y después de la cual el juez justo regresará para juzgar a su pueblo. Por tanto, es el último de los papas. Vaya, el último de la serie de papas romanos que viven en Roma. Se entiende que después de la parusía, el retorno de Cristo, cuando Él instaura en el mundo su reino de paz, de justicia, de amor, de santidad, el papado regresará nuevamente a Jerusalén, como fue al inicio.
y de ahí se inicia una serie nueva de papas que reinarán la iglesia durante el milenio del que habla San Juan. Entonces, en ese sentido, sí tenemos ahí este señalamiento de que nos está llevando ya a ese momento, y que por alguna razón no menciona a ningún papa entre la Gloria del Olivo y entre Pedro Romano. Es decir, pasa del 111 al 112, y a Francisco no lo menciona en ningún momento San Malaquías, ¿no? No sabemos por qué, pero omite en esa serie de papas. Ok. La siguiente pregunta es, la Virgen de la Salet dice que, cansado de tanta corrupción, Cristo mandará a sus ángeles para acabar con todos sus enemigos, luego de lo cual vendría un tiempo de paz de unos 25 años. Pero pasado ese tiempo, los hombres se corromperían otra vez y parece que entonces podría manifestarse el anticristo. Esto que dijo la Virgen en la Salet coincidiría con lo que también dijo en Fátima cuando anunció que luego del triunfo de su corazón inmaculado le será dado al mundo algún tiempo de paz. Si fuese Benedicto XVI el catejón, ¿qué pasó entonces con este tiempo de paz de 25 años que anunció la Virgen? Bueno, ese tiempo de paz es el que hemos estado viviendo hasta ahora. Hay otra referencia también de León XIII. Hay varias referencias en cuanto a este tiempo de paz en el cual no se ha dado aún la guerra. Incluso también cuando Cristo dice que si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, ni siquiera los elegidos. Cuando nos preguntamos, entonces, ¿quiere decir que los 7 años de la gran tribulación puede ser menos de 7 años? No es así. Más bien debemos interpretar que se han acortado porque se han ido retrasando. Y estamos en la máxima cuenta de esa generación. Yo decía, o son 70 o son 80 años a lo más. Estamos llegando ya al año 80. Todo ese tiempo de paz es el que se ha ido retrasando antes de que comiencen los dolores de parto, que es la guerra, y la gran tribulación que viene después. Ese es el sentido, digamos, que la Salet y otras como Fátima también han estado dando. Alberto, si Benedicto XVI es el catejón, quiere decir entonces que cuando por X o Y motivo no tengamos la presencia de Benedicto XVI, podemos asumir que ya está gobernando entonces el anticristo. Exactamente, tú lo has dicho. Según San Pablo, si es Benedicto XVI el retenedor, el obstáculo, el catejón, en cuanto él sea eliminado, inmediatamente, dice San Pablo, se manifestará el impío. Inmediatamente. Entonces, es otro de los signos que tenemos también, aparte de lo que dice San Juan respecto a este personaje, que tenemos para saber que está ya próximo, ¿no? Pero repito, sin perder de vista que está próximo, pero también está próxima a la parucía, o sea, el triunfo de Cristo, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la santidad sobre el pecado, el triunfo más glorioso es el que se acerca. Digamos que precisamente porque existe la certeza del retorno de Cristo, es que el chamuco está dando patadas de ahogado, porque sabe que le queda poco tiempo, dice la Escritura, incluso lo retoma Juan Pablo II, sabe que le queda poco tiempo y por eso está actuando con grande furia. O sea que, como dice una persona muy querida para mí, no es para asustarnos, sino que lo mejor está por venir. Exactamente, no es para asustarnos, es porque lo mejor está por venir. Y tal como están las cosas, Cristo no puede volver. O sea, tenemos que preparar la humanidad, tenemos que hacer una iglesia fuerte, verdadera, sólida, para que entonces Él pueda ya venir a reinar entre nosotros. Lo mejor está por venir. La luz al final del túnel, este túnel oscuro en el que entra la humanidad, es una luz maravillosa y radiante
que nos dice que viene todavía lo mejor por delante. Muy bien, Alberto, bueno, ya para finalizar, quisiéramos que nos aclararas un poco sobre la declaración que ha dado el Papa Benedicto XVI, y les voy a leer. Bueno, en estos días se dieron a conocer unas declaraciones del Papa que dice así: la sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano, y si uno se opone a él, es castigado por la sociedad con la excomunión. El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural. Ha dicho cosas muy importantes, pero finalmente yo quiero que nos basemos como en este párrafo que ha dicho Benedicto XVI. ¿Qué interpretación le das a estas declaraciones, Alberto? Bueno, se está refiriendo a lo que ya habíamos hablado, a esta ocupación que hay de la Iglesia por parte de esta masonería que es en el fondo anticristiana, aunque se vista igualmente de sotana y aunque aparentemente persiga bien el ecologismo y todas estas causas, pero en el fondo estamos viendo un anticristianismo, y es al que precisamente hay que resistir con la sana doctrina, con la oración. ¿Para qué? Pues para seguir los pasos que él nos trazó, todo el magisterio, hasta Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI, y aunque él ya es el primero en ser perseguido, y también todos los cardenales, Robert Sarah, Schneider, todos los que se suman a él para defender la doctrina, todos estos estamos sufriendo una persecución que ya no es como las anteriores, que es de un enemigo externo a la Iglesia. Aquí el caballo de Troya usó esa estrategia, se infiltró y la persecución viene de adentro. Por eso muchos sacerdotes no hablan, porque tienen miedo de que su obispo les corte la cabeza. Muchos obispos no hablan porque tienen miedo de que Francisco les corte la cabeza. Entonces, hay una estructura de miedo, una tiranía de miedo que han impuesto, por la cual tendrá que ir el resto fiel en pequeños grupos, siguiendo la sana doctrina, la Eucaristía, repito, en catacumbas prácticamente, para seguirse celebrando antes de que sea suprimida la Eucaristía, y poder con este resto fiel preparar la resurrección de la Iglesia, de la que habla el catecismo y de la que Cristo mismo habla. Dice: al final de toda esta gran tribulación veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Eso es lo que nos queda, según mis cálculos, está en este artículo que acabo de subir. Nos quedan 8 años y medio para este gran acontecimiento histórico.